Presidenta, buenas tardes. Muchas gracias por la cortesía que tienen los tres funcionarios. Más allá de mi postura, que es conocida públicamente, yo quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver concretamente con casos reales con las que hemos tenido con los que se ha tenido que lidiar en nuestra provincia. En primer lugar, me preocupa este término, no sé si es suficientemente claro en el artículo 5, cuando habla de injerencias ilegítimas. En algunos casos ha concluido acá que alguien consideró una injerencia ilegítima a la madre, por ejemplo, de la persona que fue a denunciar el embarazo. Me preocupa en el artículo 11, cuando hablamos de objeción de conciencia, se habla que esté en peligro o requiere atención inmediata. Y la pregunta, y habla de la obligación de derivar al lugar, al centro que no haga objeción, o donde exista un profesional o servicio que no haya hecho objeción de conciencia. ¿Qué pasa con aquellos casos donde tenemos un efector único de salud? Que en mi provincia es bastante común. Y en ese caso también todos los integrantes de este efector único han hecho objeción de conciencia. Esto ha ocurrido y va a ocurrir invariablemente, indefectiblemente, si esto se convierte en ley. Y me preocupa esto porque en el artículo 88 bis, que se propone incorporar al Código Penal, se habla de que dilatara injustificadamente. Es decir, ¿hasta dónde se puede considerar una dilación injustificada la dificultad que tiene que ver con la derivación de un paciente, ya digo, desde una población que tiene efector único de salud, buscando en otra población quién se haga cargo de esta prestación? Hay una pregunta que no puedo dejar de hacer porque también tiene que ver con un caso muy concreto que se ha planteado en mi provincia y que creo que algo preguntó y que tanto el proyecto que votamos en 2018 como este no hace mención. ¿Qué pasa con el embarazo? Ya sé que me dirán, bueno, pero eso es lo que ha determinado la Corte con el caso PAL, pero yo planteo un caso que ha ocurrido, es decir, no estoy inventando, no estoy imaginando cosas que no existen. ¿Qué pasa cuando, habiendo superado el plazo de las 14 semanas, hay una denuncia de violación, pero el ser en gestación es viable? Es viable. Es decir, ¿cuál va a ser la solución? Creo que si en esta ley estamos incorporando esto, no podemos omitir decir qué se va a hacer con ese ser que va a nacer vivo, En el caso de Corrientes, lo que pasó en un hospital fue que quien tuvo a su cargo, que era un profesional médico, si bien había hecho objeción de conciencia, había una orden judicial de cumplimiento, él advirtió que iba directo a incubadora porque el bebé nacía con vida. Entonces, esa cuestión yo pregunto, y creo que algo tuvo que ver con lo que preguntó la senadora Elías de Pérez. Y finalmente, con todo respeto por el señor ministro, por quien siento respeto, reitero, porque además de político soy académico y tengo por costumbre respetar las trayectorias como la que tiene el ministro, pero no puedo dejar de preguntarle algo. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque es lo que me va a preguntar la gente de mi provincia. Y no tiene nada que ver con esto, pero es el tema que más preocupa a la gente. Se ha dicho, lo ha dicho el propio ministro la semana pasada, que posiblemente, si es por lo menos lo que leí en los medios, que se viene una segunda ola y a lo mejor más complicada que la primera de contagios de COVID-19. Hemos visto en el día de hoy, o el día de ayer, que las autoridades alemanas prácticamente han ido a lo que llamamos fase 1, y la pregunta es si, viniendo esta segunda ola que se prevé, llegaremos a tiempo con la vacuna, llegaremos a tiempo con las negociaciones que se están llevando adelante. Y esta pregunta, reitero, no tiene nada que ver con este proyecto, pero es lo que a la gente le preocupa y por lo tanto no me voy a privar de hacérsela con todo respeto al señor ministro de Salud.
esas cuestiones. Finalmente, se habla acá, mire, en el debate de 2018 estuvieron presentes protagonistas fundamentales de de la Convención Constituyente del 94. Y el espíritu de ese tiempo fue respetar la vida desde la concepción. Eso lo dejamos para el debate parlamentario, pero no podía dejar de señalar esta cuestión. Gracias, señora presidenta.